Pero les decíamos, amigos, que una de las noticias realmente que impactan en el día de hoy está relacionado a este título que asoma en el diario El País: asesino fue sancionado 3 veces y se bloqueó remoción. Otros detalles que da el diario El País: dice que el informe final de la auditoría realizada por el Hospital Maciel, a pedido del Ministerio de Salud Pública, concluyó que la unidad donde fueron asesinados 5 pacientes a manos de un enfermero no tenía habilitación, al igual que la farmacia del nosocomio, cosa que también les expresábamos recién. Y los protocolos no estaban actualizados. La comprobación hecha por tierra, según el matutino, los argumentos de las autoridades sanitarias que, al conocer el accionar homicida del enfermero Marcelo Pereira, descartaron una falla de los controles y aseguraron que se trataba de una situación imprevisible. Según el informe al que tuvo acceso el diario El País, hubo señales de alerta sobre la conducta del enfermero que no fueron atendidas. La investigación confirma las sospechas que habían comenzado hace más de un año a nivel del personal sobre la eventual conducta homicida del enfermero. Incluso en forma verbal se informó de esta situación a la jefatura de la unidad y a la propia dirección del hospital sin que se actuara en consecuencia. Pero no fue lo único. En febrero del año 2011, una nurse y el jefe médico de la unidad pidieron que Pereira fuera sancionado y asignado a otra tarea por falta de respeto a la autoridad y distorsión en el ambiente laboral. El sindicato se negó a hacerlo. En marzo de ese mismo año, la unidad de asuntos legales recomendó que fuera cambiado de área por incompatibilidad al trabajar en el mismo servicio con su esposa. Las autoridades decidieron mantenerlo porque no podrían cubrir la vacante en un servicio saturado de trabajo. Alguien que tiene muchas cosas de pronto para decirnos es a quien nos dirigimos en estos momentos. Estamos hablando con el senador Alfredo Solari, que fue uno de los animadores, concretamente allí en el Palacio Legislativo, de las etapas que se sucedieron al conocimiento de estos hechos horribles, ¿verdad?, ocurridos en el Hospital Maciel y también en La Española. Pero estamos hablando en este caso de la investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública con respecto al Hospital Maciel. Senador Solari, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Traverso. Muy buenos días para usted y para la audiencia. A pesar de estas noticias que no son tranquilizadoras, por cierto. ¿Tenía conocimiento concretamente de lo que en la jornada de hoy informa el diario El País? No, y le explico por qué. Si bien el ministro y el directorio de ACE fueron citados a la Comisión de Salud el martes de tarde, y fueron citados para que brindaran la información referida a estas investigaciones conducidas por el Ministerio y conducidas por la propia ACE, tanto el ministro como la presidenta de ACE leyeron parte de los informes, pero no dejaron copia de los mismos, aduciendo que no estaban aún totalmente terminados. De manera que yo he tomado conocimiento en la mañana de hoy, a través de la información que proporciona este periódico, de esos extremos a los que usted hace referencia. Yo creo que acá surgen varias cosas. La primera, que es la que a mí más me importa, es, y que creo que es la que debe importarnos más a todos, si usted me permite. Sí. Creo que para restablecer la confianza de la población en los servicios de salud, toda esta información tiene que salir a la luz pública, pero además tiene que acompañarse de decisiones claras por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública como Policía Sanitaria Nacional y de las autoridades de los servicios de salud, tanto públicos como privados, y no quiero dejar fuera de esto de La Española, tienen que acompañarse de decisiones que demuestren en los hechos que hay cambios drásticos de comportamiento, que allá donde se fuese flexible, tolerante, se cedió, etcétera, ahora se va a hacer mucho más estricto, se van a aplicar las normas que ya existen, se van a crear aquellas que aún no, se van a adoptar aquellas que aún no existen, pero se va a hacer muchísimo más estricto en el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente y con evitar errores médicos. ¿Y usted eso desde el punto de vista,
Pero eso desde el punto de vista de la recuperación de la confianza y en lo personal, creo que ese proceso no lo puede conducir el actual equipo del Ministerio, en particular el ministro Venegas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque él hace tiempo que está al frente del Ministerio, desde el inicio de este gobierno estuvo como subsecretario, luego cuando se fue el ministro Lesker quedó como ministro, y obviamente lo que estas conclusiones están demostrando, lo que estos hallazgos están demostrando, es que el Ministerio no ejerce adecuadamente la función de policía sanitaria, y esa es su principal responsabilidad política, el velar por la salud de la población y el velar por el buen funcionamiento de los servicios son los dos mandatos principales que tiene un ministro de Salud Pública. De manera que desde mi punto de vista personal, el ministro tiene que dar un paso al costado, lo voy a plantear el lunes que viene en el Comité Ejecutivo del Partido, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, espero que el partido me acompañe, y bueno, y luego veremos en la negociación con los demás partidos cómo se hace para resolver ese aspecto de la situación. Pero por otro lado, hay responsabilidades administrativas muy claras, del jefe del servicio de cardiología, del director del hospital, de las autoridades que están inmediatamente por encima del director del Hospital Maciel. Le quiero adelantar también, para que después no surjan suspicacias de que se descubrieron, por lo menos fue lo que leyó en el informe el ministro, manejos inadecuados en los medicamentos por parte de la mutualista española, de la Asociación Española. No que no se cumplieran los protocolos, dijo el ministro, sí, pero que había actividades que facilitaban su sustracción. Bueno, eso es también una comprobación muy grave, y yo espero de la Asociación Española una señal bien clara a sus asociados y a la población en general, de que eso se corrige clara y drásticamente, de que eso no vuelve a ocurrir, porque en definitiva estos enfermeros asesinos actúan sobre la base de medicación que obtenían en forma irregular. Solari, con respecto precisamente a alguna de las cosas que usted señalaba, ¿se ha seguido la pista de cuáles han sido las decisiones que se han tomado en ese sentido? Por ejemplo, en el caso del Hospital Maciel específicamente, ¿hay elementos que den un panorama por lo menos amplio de las medidas, disposiciones que se pueden haber tomado luego de que esta información nos acudiera a todos sorpresivamente? Traverso, yo no le puedo contestar porque, le reitero, la información que usted hace referencia a la mañana de hoy con respecto al diario El País, nosotros los legisladores de la Comisión de Salud del Senado el martes no la obtuvimos. El ministro no hizo referencia a esas instancias, ni dejó tampoco copia del informe del informe resultante de la investigación que el propio ministerio había conducido tanto en el Maciel como en la Asociación Española. No tenemos ese informe todavía. El ministro adujo en ambos casos que había elementos adicionales que había que complementar, etcétera, etcétera. O sea que estuvimos esperando 3 meses para un informe que fue brindado en forma verbal. No tenemos la documentación, pero bueno, gracias a Dios hay libertad de prensa en este país, ojalá la podamos seguir manteniendo, de manera que tanto la población como quienes tenemos el deber de controlar podamos enterarnos de este tipo de cosas y tomar las acciones necesarias para poder corregirlas. Ahora, yo lo que creo, si tú me preguntas desde el punto de vista, ¿se han tomado acciones de marzo para acá de tipo correctivo? Claro. Yo creo que sí, que el ministerio ha actuado, fundamentalmente liderado por el subsecretario. Se ha desarrollado una estrategia de fortalecimiento de la seguridad del paciente y de prevención de errores médicos, que pone en práctica, por fin, una disposición que se había anunciado en el año 2006 y que se había reglamentado en el año 2008, la pone en práctica, desde mi punto de vista, en forma muy lenta, porque las primeras 3 acciones de una batería de medidas recién empezaron a ser implementadas el viernes pasado, el 1 de junio, pero bueno, al principio quieren las cosas, quiere decir que algunas medidas correctivas se están empezando a tomar. Bien, es extraordinario, ¿no? Porque el diario El País está hablando del informe final de la auditoría. Yo no sé si nosotros me equivoco, no lo tenemos, Traverso. pero ahí está. Yo no sé si tengo una percepción equivocada y en ese sentido tú me puedes corregir, pero el Parlamento
¿no tiene que tener conocimiento de los contenidos de ese informe final o es la inquietud de cada uno de los parlamentarios la que puede conducir a que se hagan precisamente de ese informe? No. A ver, la función constitucional, una de las funciones constitucionales asignadas al Parlamento es el contralor del funcionamiento del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Salud Pública como Policía Sanitaria. Nosotros tenemos todo el derecho a acceder a ese informe, lo hemos pedido, lo pedimos en marzo, cuando convocamos al ministro por primera vez, lo pedimos en forma intermedia, tanto el senador Moreira como yo, a través de diversas cartas, y se lo pedimos específicamente el martes pasado al ministro. Fue lo último que yo le dije en la sesión. Le dije, ministro, no nos mantenga en ascuas, no nos mantenga desinformados de acá en adelante. Cualquier información adicional que surja, envíela en forma inmediata porque nosotros tenemos que cumplir con nuestra función. No lo tenemos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que las mayorías parlamentarias del primer gobierno del Frente Amplio y de este gobierno, que son mayorías que yo no cuestiono, las votó la población, no le voy a hacer alguna referencia internacional a ese tema, sí. Pero esas mayorías parlamentarias nos dejan a los legisladores a los legisladores de la oposición, en una situación de incapacidad de cumplimiento con nuestra propia función. Por más que trabajemos, por más que pidamos, por más que pataleemos, no tenemos suerte. Y la referencia internacional que le quería hacer era con respecto al gobierno de un primer ministro famosísimo, brillante, que tuvo en Canadá, que se llamó Pierre Trudeau. Pierre Trudeau ganaba con mayorías absolutas y hacía un mal gobierno. La elección en Canadá, por supuesto. Y hacía un mal gobierno. El gobierno siguiente perdía la mayoría absoluta. Ganaba con una mayoría relativa, hacía un excelente gobierno. Y así sucesivamente le pasó 3 o 4 veces. Yo quiero creer de que en el Uruguay esta es la última oportunidad en que la población decide de esta manera, porque obviamente un parlamento que controla, que cumple con sus funciones, que exige información, que traslada a la opinión pública las inquietudes que esa información le genera, es un parlamento que brinda esos pesos y contrapesos que están en la base del funcionamiento democrático. Bien. Es decir, es todo lo que se puede decir por ahora, además de anunciar entonces que el senador Solari va a pedir a sus compañeros del Partido Colorado una iniciativa más profunda. No, sin duda, nosotros yo voy a pedir personalmente el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional para exigirle al gobierno la remoción del ministro Venegas, no por sus condiciones personales. Yo tengo un buen aprecio por él como persona, pero creo que en esta situación es imposible que el ministro Venegas conduzca un proceso de recuperación de la confianza de la población en los servicios de salud del país. Ahora, sabe que eso difícilmente ocurra, ¿no? Bueno, el gobierno dirá que es lo que el gobierno tiene en las mayorías, la nominación y remoción de los ministros, como lo hemos visto estos días, es una competencia prácticamente privativa del presidente de la República. Yo no creo que el presidente de la República quiera mantener un área tan sensible como la de la salud en manos de una persona que para la gran mayoría de la población no genera confianza, porque no logra que la estructura bajo su comando cumpla con sus funciones más esenciales. Claro, yo le digo esto y muy respetuosamente, senador, por supuesto, ¿no? Cuando le digo, usted sabe que eso no se va a producir porque la experiencia reciente eso lo ha indicado. Los otros días el semanario Búsqueda largó un informe muy detallado de la cantidad de interpelaciones o llamados a sala que se produjeron de ministros y bueno, la mayor cantidad de llamados a sala, de interpelaciones, de investigaciones a las actividades ministeriales fueron durante el gobierno de Jorge Valle. En este caso, en estas administraciones, los llamados a salas han tenido siempre también una dilucidación cantada, y hay un cierto cansancio, me da la impresión, por lo menos de ciertos sectores de la población. Yo no puedo hablar en nombre de todos, ¿verdad? Todos son muchos, y uno no tiene la visión de todos en el día a día, pero digamos que en los círculos en los cuales uno puede moverse, diarios, cotidianos,
hay un cierto cansancio de los pedidos de llamado a sala, por un lado, y de la negativa de remoción de ministros, por el otro, ¿verdad? De la actitud tanto de la oposición como del oficialismo, a quienes consideran a todo esto instancias prácticamente inútiles de discusión que no llegan, digamos, a situaciones que puedan modificar situaciones. Bueno, a ver, si tú me permites, a mí me gustaría unir las últimas dos noticias que tú has dado en el informativo. En primer lugar, el liderazgo de la senadora Mónica Xavier en la elección interna del Frente Amplio, y no quiero meterme en el lío de casa ajena. Sí, sí. Me alcanzan con los míos y Sí, me sí, sobran sí. por todos lados. Pero de cualquier manera quiero unir eso con la última reflexión que tú acabas de hacer con respecto a una presunta fatiga y apatía, hastío por parte de la población. Yo creo que si la senadora Mónica Xavier definitivamente se convierte en la presidenta del Frente Amplio, soy compañero de ella en la Comisión de Salud, en la Comisión de Población, hemos trabajado una serie de proyectos juntos, algunos en la concordancia, otros en la discordancia, pero estoy seguro de que esa rigidez, esa falta de adecuación de la respuesta a la gravedad de los problemas no va a proseguir, en primer lugar porque no es bueno para el partido político que ella va a presidir, y en segundo lugar porque es una médica, cardióloga, responsable, mujer, sensible, y creo que va a ser una fuerza muy importante para que estas cosas se corrijan. Senador Alfredo Solari, que tengas buena jornada, ¿eh?